Buenos días con todos, mi nombre es Gabriela Reyes y mi grupo de trabajo está conformado por Ariana Montero y Sofía Rodas. Decidimos escoger el ensayo número 2 que dice así: grita tu dolor y sé libre. Abro comillas. Para sorpresa de todos, una mañana apareció en la plaza pública una frase que ordenó escribir el mismo rey. Desde hoy queda estrictamente prohibido el absurdo. Al día siguiente, a pocos metros del palacio, apareció la respuesta. Desde hoy queda estrictamente permitido soñar otra realidad. El rey tuvo otro estallido de rabia. Muchos sospechosos, incluidos algunos guardias, fueron a parar a las cámaras de tortura. Pero nadie supo o declaró algo que pudiera aclarar el misterio. Cierro comillas, García 2018 en su obra El Rey del Mundo. En la actualidad, un sinnúmero de adolescentes padecen acoso escolar y así como los súbditos del rey tienen temor a contar su martirio diario, puesto que viven amenazados a que sus cámaras de tortura fuesen peor. Todo esto, sin la ayuda respectiva, se convierte en un círculo vicioso que con el pasar del tiempo se vuelve más difícil de romper. Sin embargo, existe una forma de cortar de raíz el problema, y es prestar atención a los pequeños gritos de auxilio que se asemejan a las frases pintadas en los muros del imperio. No obstante, en la mayoría de los casos se vuelven imperceptibles, puesto que el agresor, al igual que el rey, siempre trabaja con verdugos, que a la mínima amenaza de ser develados, los colgaban de los pulgares, los apaleaban, los dejaban durante varios días sin comer ni beber agua, con el único fin de conseguir que todo quede inexistente e invisible, logrando así su más importante objetivo: encubrir su verdadera apariencia. Por otro lado, si bien el daño al ser víctima de burlas no se hace tan visible como si lo hace uno causado por un agente físico, esto no quiere decir que no se agrave a largo plazo, ya que este genera conductas de dependencia con el victimario. Esto menciona García 2018, cuando por fin el pueblo reprimido se libra del rey. Abro comillas. Y así se hizo. Pero el proceso no fue inmediato. Casi nadie sabía lo que era organizarse, opinar, proponer cambios, decidir de qué manera serían o podrían ser. Había desconcierto por todas partes. Así como algunos estaban emocionados ante la posibilidad de decidir su propio destino, otros se hallaban confundidos, temerosos, furiosos inclusive. Cierro comillas, página 180. En otras palabras, al estar acostumbrados a obedecer fielmente a una persona que controla su toma de decisiones al momento de liberarse de su opresión, la víctima se siente sumamente desconcertada al no saber qué hacer con su vida. Y ahí es cuando se presenta la dicotomía en ser libres, es decir, desear con ansias la libertad, pero cuando ya se la consigue, se presenta el miedo a ella puesto que toda su vida han sido controlados por un ente de poder. Por esta razón se crea el círculo de la violencia, ya que asustados, inseguros, es no saber dirigir su vida. Eligen volver al terrible lugar en donde eran humillados sin cesar. Es entonces en donde radica la importancia de la presente ponencia, que es concientizar que las consecuencias de sufrir violencia, del tipo que fuese, ya sea verbal, física o psicológica, son muy graves, convirtiéndose en un gigantesco monstruo de mordeza, que al inicio pueden pasar desapercibidos como el polvo, pero en el transcurso de la evolución personal son muy sanguijuelas,
que se alimenta cuando el individuo se siente aún más deplorable consigo mismo, optando así por imitar los hábitos que le permiten encajar en un grupo. Y es aquí, en donde muchos jóvenes caen en la drogadicción, delincuencia, violaciones, entre otros actos que van en contra de sus principios y valores inculcados en el hogar. Pero esto sería de los peores males, el menos malo, teniendo en cuenta que, sumado al interior desprecio por sí mismos, al no lograr sentirse inmersos en un grupo social y perder el sentido de la vida, caen en el trastorno de depresión, una enfermedad que en el pasado ha sido muy infravalorada. Pero según la OMS, abro comillas, 2017 cierro comillas, es la primera causa de que los adolescentes tomen la fatal decisión de quitarse la vida, dejando un sentimiento de culpa y un luto irreparable en sus familias. Por esta razón, lo que piensa como una simple broma puede tener consecuencias inimaginables. No obstante, hay que tener paciencia al tratar a una persona que consiga su libertad al salir de un ambiente tóxico, puesto que el individuo crea una armadura con el fin de no volver a ser objeto de burla, pero no le permite amar. Sin embargo, es la que más necesita afecto y comprensión. Un claro ejemplo es el rey que hace el papel de antagonista en la historia, pero analizando a detalle la introspección de un personaje, de un ser que necesita de aprecio como se lo indica en este párrafo. Abro comillas. ¿Enamorado? El rey se sorprendió mucho. Había estado casado 3 veces antes y jamás había sentido algo parecido. La mujer sobre la que él había puesto sus ojos no era hermosa, ni siquiera era joven como le gustaba, pero su sonrisa parecía iluminar el mundo y su sola presencia hacía que él se sintiera bueno, tierno y generoso. Cierro comillas. García 2018, página 90. Concluyendo. El denominado acoso escolar, discriminación o el popular bullying son un problema con el que el paso de los años ha ido normalizando. Admirable razón por la cual muchos jóvenes con su silencio a gritos piden desesperadamente ayuda, pero en la gran mayoría de los casos no son escuchados, ya sea por factores internos familiares o por las mismas amenazas de los acosadores. Esto lleva a un estado de depresión, despersonalización, ya que al no sentirse bien consigo mismos, crean una dependencia emocional con su administrador. Esto corrobora Edgar Allan García en su exitosa obra El Rey del Mundo, en donde un pueblo oprimido por la tiranía de su gobernante añora desesperadamente la libertad, pero cuando la es otorgada ya no sabe qué rumbo tomar, puesto que se acostumbró a tener a alguien quien manipule sus estilos de vida, y por eso es que muchas personas, en un acto desesperado, regresan a donde eran maltratados, ya que irónicamente era su sitio seguro. Por eso invito a la juventud a no ser como los súbditos del rey, teniendo miedo a la libertad, puesto que en este primer paso para caer en el doloroso círculo vicioso de violencia y opresión. Es difícil, pero no cae. Y por más niebla que exista en el camino, siempre hay una solución: el amor.